buenas noches a todos acá para la última sesión en la conferencia de Teología, Doctrina de Dios, recordando los postulados de la Reforma, esa quinta sola que dice Soli Deo Gloria, todo lo que hacemos sea para la gloria de Dios. Gracias por estar aquí y completar este estudio que pues para nada pretende ser exhaustivo, completo o total. En realidad hay cursos de doctrina de Dios o teología que duran muchísimas más horas, pero sí le aseguro que con estos, digamos, elementos que estamos hablando en estas noches, usted tiene lo básico, lo fundamental, y mi anhelo que usted pueda seguir estudiando mucho más acerca de la doctrina de Dios. No se olvide de consultar el libro Fundamentos de Teología Pentecostal, la doctrina de Dios. Ahí hay 9 doctrinas, pero una de ellas es esta, la teología. Vamos a orar y vamos a comenzar nuestro tiempo juntos en esta noche. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de tener este tiempo para estudiar tu palabra, para profundizarnos en ella, para tener la oportunidad de recordar algunas de las cosas que tú, Señor, te has revelado a nosotros en nuestro caminar contigo a lo largo de los años. Gracias también porque esta verdad, Señor, revelada en la palabra de Dios, es algo que no cambia y que nosotros hacemos bien, no solo en abrazar, obedecer y vivir, sino en transmitir a otros también. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar mirando acá este fragmento del credo de los apóstoles que dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. Bueno, este es un fragmento de lo que se llama el credo de los apóstoles. Digamos, credo es muy importante porque durante los primeros siglos de la iglesia cristiana compilaron en esta declaración lo más importante en cuanto a la fe y en cuanto a lo que ellos proclamaban. Y por eso es muy importante que hoy veamos cómo el tema de la Trinidad ha sido tan clave en la historia de la iglesia cristiana. Entonces, vamos a adentrarnos de una vez en esto que se llama la triunidad o Trinidad, como es más famosamente conocida, la triunidad de Dios. Y nos acercamos a este estudio con un pues profundo sentimiento de asombro. Si digamos ha sido desafiante estudiar los atributos de Dios, su naturaleza, existencia, sus nombres, su revelación, la verdad es que cuando nos acercamos a la Trinidad, aquí sí que debemos estar asombrados completamente, dispuestos a aprender de Dios. Nuestra comprensión no nos va a ayudar mucho, nuestro asimilar esto de la Trinidad no es algo que realmente sea sencillo, es como de los misterios más profundos en la revelación de Dios. Imagínate, Dios lo ha revelado y sin embargo es tan misterio esto para nuestra mente, nuestra manera de vivir y todo lo que encontramos o tenemos de Dios. Así que cuando estudiamos la doctrina y cuando nos acercamos a hablar acerca de Dios, pues tenemos que
hablar de la Trinidad, sin lugar a dudas. Es como la piedra central, es como lo más fuerte y fundamental en cuanto a la doctrina de Dios. Y pues vamos a mirar esto en cuanto a que Dios pues nos muestra una revelación progresiva acerca de Él mismo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Recuerde esto, la revelación que Dios ha dado es progresiva. Digamos, en el libro de los Hechos, en las cartas del apóstol Pablo, y bueno, todo lo que vemos en cuanto a los evangelios, pues revelan muy claramente acerca de la Trinidad. Sin embargo, el Antiguo Testamento tiene unas inferencias a la Trinidad, pero básicamente cuando viene el Espíritu Santo y aparece la iglesia, es que como que esta revelación se hace más visible para todos nosotros. También hay que decir que en la historia de la iglesia, el tema de la Trinidad ha sido uno de los temas donde más también se han levantado falsas doctrinas, falsa enseñanza o falsos maestros. Es en justo este tema tan principal donde encontramos gran cantidad de herejías, falsos maestros hablando acerca de esto. Entre las dos corrientes como en la historia de la iglesia que han recibido ataque. Uno se llamó el monarquianismo y pues más o menos hablaba de que Jesús no era Dios y que el Espíritu Santo pues no era una persona. Negaba esto. Entonces, se llama monarquianismo. Y pues hoy en día hay sectas que todavía están como afianzándose en este hecho, negando la divinidad de Jesús y por supuesto completamente negando que el Espíritu Santo sea una persona de Dios. Y la otra corriente se llamó sabelianismo. Aquí entonces negaba que hubiera una identidad separada para las tres personas, declarando que Jesús y el Espíritu Santo eran solo como formas de una única persona, como si Dios tuviera diferentes máscaras y se presentara en maneras diferentes a las personas en diferentes momentos de la historia. Ese se llamó sabelianismo y pues ambas corrientes eran muy humanas, apelaban a mucha filosofía humana y hoy en día, pues como les comentaba, algunas corrientes doctrinales que no están como ancladas completamente en la Biblia siguen estas tendencias, como el unitarismo, Jesús solos, eso se llaman así, como que niegan esto. Los testigos de Jehová, bueno, son corrientes que están ancladas o en el monarquianismo o en el sabelianismo. La corriente principal de la iglesia ha rechazado estas falsas enseñanzas. Nosotros realmente, como vio el credo, pues creemos que Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero por allá empezando el siglo IV, en el concilio de Nicea, en esa ciudad Nicea se reunió un concilio de la iglesia. Allí Atanasio estaba exponiendo a todos los asistentes acerca de la divinidad de Jesús. Y había una corriente que la proponía un señor Arrio. Este Arrio estaba diciendo que Jesús no era Dios. La iglesia se reúne para escuchar estas dos posiciones y Atanasio básicamente afirmó y mostró que desde el primer siglo toda la iglesia, los padres de la iglesia, estos discípulos que seguían a los primeros discípulos, estaban convencidos y comprometidos con la doctrina de que Jesús es Dios. Y en el concilio de Nicea, muy importante, allí se afirmó
No fue que allá le dieron el estatus de Dios a Jesús, nunca vaya a decir eso porque es una completamente falsa tesis. No, Atanasio sencillamente mostraba que Jesús es Dios y que esta verdad fue proclamada por él mismo, fue compilada en las escrituras, fue transferida de los padres de la iglesia a los siguientes discípulos y que ahí en Nicea, en el año 325, estaban reconociendo la verdad revelada de que Jesús es Dios. Y Arrio y toda su corriente pues quedó a un lado. Y obviamente siguieron otros concilios durante todo ese siglo cuarto y al final, o sea, como hubo tres concilios grandes ahí, el último en Constantinopla en 381, y allí las doctrinas de la deidad de Cristo y la Trinidad fueron completamente apoyadas y se construyó o se completó, digamos, se afirmó en un credo que se llamó el credo niceno, la verdad de la Trinidad. Entonces, en este credo niceno se dice claramente, creemos en un Dios y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado por el Padre, luz de luces, verdadero Dios del verdadero Dios, engendrado, no hecho, siendo de una sustancia con el Padre, y creemos en el Santo Espíritu, quien es el Señor y el dador de la vida que posee el Padre, quien con el Padre e Hijo es alabado y glorificado, quien habló por los profetas. Y bueno, la mayor parte de los grupos cristianos y luego con la reforma protestante, esto siguió siendo el credo que los cristianos abrazamos. Eh, el mejor conocido de los credos de la Reforma lo tiene la Confesión de Westminster, el cual dice, solo hay un Dios y verdadero. En la unidad de la deidad hay tres personas, de una sustancia, poder y eternidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Padre es uno, ni engendrado ni procedente. El Hijo es eternamente engendrado por el Padre. El Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Entonces, estos credos y estas confesiones no intentan remover el misterio de la Trinidad o reconciliar las declaraciones escriturales con razonamientos limitados por nosotros, sino que más bien tratan de compilar en una declaración la enseñanza de la escritura acerca de la Trinidad. Así que ahí está la historia de la iglesia siempre trabajando, moviéndose, aceptando este misterio de la Trinidad como la verdad que sale revelada de la escritura, que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y sobre esa verdad nosotros tenemos que, pues, afirmarnos y declarar y creer y crecer en ella. Ahora, en el Antiguo Testamento, pues es claro que cuando lees las historias acerca de Israel, también cuando lees la poesía hebrea y cuando lees las oraciones como los salmos, pues el contexto en el que se desarrolla completamente eh, el nacimiento, el surgimiento del pueblo de Israel por la promesa dada por Dios a Abraham en medio de toda una cultura pagana, idolátrica, politeísta, pues la revelación de la Trinidad es muy limitada para no como causar una confusión en medio de tantos dioses de las culturas que rodeaban a Israel. Y si lees con cuidado la historia de Israel, pues ahí te vas a dar cuenta que realmente hay una gran lucha para que los israelitas se mantengan como adoradores a un solo Dios.
Entonces esto de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios, era una revelación que todavía no podrían asimilar muy bien en la historia del Antiguo Testamento y el pueblo de Israel. Sin embargo, hoy que nosotros tenemos el Espíritu Santo, que tenemos el Nuevo Testamento y que leemos el Antiguo, entonces podemos darnos cuenta que la Biblia en el Antiguo Testamento infiere el tema de la Trinidad en varias maneras. Por ejemplo, en los nombres de Dios, nombres plurales. ¿Se acuerda cuando hablamos de los nombres de Dios? Elohim, Adonai, son plurales. Cuando se refiere al verdadero Dios, tiene la forma singular del verbo. Pero en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. La Trinidad está hablando. Entonces es como ya una muestra de que Dios es uno solo, pero lo conforman tres personas distintas. Ahora Isaías dice en Isaías 6:8, aquí la revelación de Dios es, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Imagínate Dios y las formas hebreas para referirse a Dios, plural. Pero no son muchos dioses, no son varios dioses. Un solo Dios. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Pero digamos, aquí hay pluralidad en unidad y esta es como una insinuación a la Trinidad. Lo sabemos ahora como les digo, porque tenemos una luz más amplia, porque tenemos una revelación que progresivamente llegó a nosotros y hoy podemos verlo con claridad. Pero en el tiempo del Génesis, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Isaías, muy difícil poder tener esa claridad en cuanto a cómo es Dios en la Trinidad. Bueno, hay otras interesantes insinuaciones, como cuando se menciona al ángel de Jehová. El ángel de Jehová aparece una cantidad de veces en el libro de Génesis y de vez en cuando en el Antiguo Testamento aparece. Se hace una distinción entre el ángel de Jehová y Jehová, sin embargo, son uno. Aquellos eventos en los cuales Dios aparece como un ángel los llamamos teofanías. Y por ejemplo, en Génesis 18, cuando aparece el ángel a Abraham, aparecen como tres hombres, sin embargo se dirige a ellos como Señor en singular. Bueno, es interesante esto. Jacob lucha con el ángel y prevalece para recibir la bendición divina y luego al final de toda esta experiencia dice, vi a Dios cara a cara. Bueno, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, el ángel de Jehová habla desde el cielo librándolo de la orden y luego Jesús refiriéndose a ese evento dice, Abraham vio mi día, o sea, en realidad son insinuaciones a la Trinidad en el Antiguo Testamento. Recuerden que no es una revelación completa, pero sí podemos ver que allí está. También Jesús es considerado el príncipe del ejército del Señor. En Josué 5:13 hasta el 6:2, un hombre con espada en mano apareció a Josué. Se llamaba a sí mismo príncipe del ejército de Jehová. Entonces lo llaman así. Y a Josué le fue ordenado quitarse su calzado, que estaba en un lugar santo. Y 2 versículos más tarde leemos más. Jehová dijo a Josué. Así que estas las podemos llamar cristofanías, apariciones de Cristo antes de ser encarnado. En los evangelios lo leemos. Así son cristofanías. Ningún hombre ha visto a Dios jamás. Jesús es Dios manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16. Bueno, también tenemos referencias en los salmos.
En los salmos hay referencias aplicadas a Jesús. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110:1. Salmo 110:1. Una referencia a Jesús. Salmo 2:7. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Así que ahí está Jesús. Ahora, si usted quiere, pues puede descargar las notas que están en el chat y ahí puede seguir dónde están las citas bíblicas, las referencias. En Hechos 13:33, Pablo aplica este pasaje a Jesús, el del Salmo 2:7. Ahora el Salmo 45:6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Y el escritor de Hebreos se refiere a Jesús, salido de los salmos. Así que los salmos tienen bastantes aplicaciones a Jesús y lo hacen ver como Dios. Ahora, también tenemos en el Antiguo Testamento toda la profecía acerca de que Jesús es el Mesías. En Isaías 7:14 es el que había de nacer de una virgen. En Isaías 9:6 y 7 es el príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, Hijo de David. En Miqueas 5:2 Él es quien nacería en Belén. En Isaías 53 es el hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, herido por nuestras rebeliones. O sea, hay muchísimas profecías que están hablando de Jesús, el Mesías. Y pues cuando ya Jesús llegó, pues no habría duda de que Él era el prometido. Lucas dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Lucas 24. Así que tenemos aquí que hay muchísimas referencias en el Antiguo Testamento, pero recuerde, son cosas que hoy podemos como compilar, sacar en una lista, mostrar como en una teología sistemática estas referencias del Antiguo Testamento, pero era muy difícil para aquellos que lo vivían, que oían las declaraciones, que hacían las oraciones inspirados por el Espíritu de Dios, como a tener esta revelación tan clara como la tenemos hoy nosotros. Ahora, en el Nuevo Testamento, pues aquí tenemos que las tres personas al mismo tiempo se están mostrando en el bautismo de Jesús. Ya en el Nuevo Testamento, pues hay una revelación más amplia. ¿Recuerda el bautismo de Jesús? Allí entonces Jesús viene a Juan el Bautista, se acerca a él y le pide que lo bautice y le dice, mira, es necesario que cumplamos con esto. Bueno, finalmente Juan no quería bautizarlo porque el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Él decía, su mensaje era, el reino de los cielos ha llegado, arrepiéntanse de sus pecados. Las personas se arrepentían de los pecados y como una señal visible de que estaban dando este paso, de que ellos pues realmente confesaban y se arrepentían, cambiaban, entonces venían las aguas del bautismo de Juan. Ese era. Entonces Jesús viene y Juan dice, pero ¿cómo podemos hacer eso? Yo no soy ni digno de desatarle, amarrarle las sandalias. Usted debería bautizarme a mí, yo sí soy pecador. ¿Cómo te voy a bautizar, Jesús? Si usted de qué tiene que arrepentirse si es sin pecado. Muy claro, Juan. Él entendía muy bien lo que predicaba y lo que hacía. Sin embargo, Jesús le dice, mira, Juan, es necesario que cumplamos con todos los requerimientos de la justicia. Es una identificación de Jesús desde el puro comienzo de su ministerio
hasta el momento final y cumbre de su ministerio, muriendo en la cruz, identificado con el ser humano en su pecado, desde el bautismo hasta la muerte de cruz. Porque recuerden, en el bautismo Jesús está diciendo, yo me identifico con la necesidad del hombre. Y en la cruz está diciendo Jesús, yo estoy cargando los pecados de este hombre, del ser humano pecador. Así que ahí lo tenemos. Pero digamos, interesante en nuestro estudio que cuando Jesús va ahí a las aguas y Juan lo está bautizando, entonces Mateo 3 16 y 17 dice aquí que el Espíritu Santo desciende del cielo en forma visible como de paloma y el Padre habla desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Los tres están en manifestación al mismo tiempo. El Padre habla del Hijo como otra identidad en la cual está complacido. El Espíritu tiene una identidad separada de los otros dos. Aquellos que dicen que los tres como que son diferentes, digamos, máscaras o formas del mismo Dios, pues bueno, aquí en este pasaje de Mateo se encuentran con grandes dificultades porque claramente aquí se ve que son tres distintos, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Es uno de los primeros y más grandes versículos que tienen que hablar, que hablan sobre la Trinidad. Y mira, no hay controversia en estos versículos. O sea, la Biblia tiene muchísimas referencias a la Trinidad. Son versículos que están ahí registrados desde el comienzo. Manuscritos muy antiguos del siglo II registran tal cual este hecho, estos hechos. Ahora, también en el capítulo 14 de Juan tenemos lo siguiente. Aquí entonces vamos a ver que hay prueba de la distinción de las tres personas. Juan capítulo 14, pues en el versículo 9 Jesús le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es claro aquí que Jesús y el Padre son uno, pero al mismo tiempo tienen identidad separada, porque Jesús dice a los discípulos, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Así que aquí vemos que este consolador es el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, y Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, del 16 al 26. Así que Jesús habla del Padre como Él, del Espíritu Santo como Él y de sí mismo como yo. Jesús se refiere al Espíritu Santo como otro. Y en el griego esa palabrita da la idea de la misma clase. No es el mismo, pero es de la misma clase. Y aquí el misterio, tres entidades separadas, no son tres individuos, pero tres identidades separadas, pero un solo Dios, no tres dioses. Bueno, podemos decirlo todas las veces que queramos, tres, pero uno solo, tres identidades, un solo Dios, no tres dioses, no tres individuos diferentes cada uno. Y lo podemos decir y lo podemos repetir, pero es muy complicado comprenderlo, explicarlo, y la verdad solo podemos asimilar la realidad de esta doctrina porque la Biblia la enseña, porque la fe nos anima a confiar, porque tenemos ya una experiencia con Dios, pero nuestro intelecto, nuestro razonamiento no nos ayuda mucho. Se han dado gran cantidad de ilustraciones, pero ninguna alcanza. Es que a Dios no se lo puede reducir, ¿no? A una ilustración, a una fórmula, todo se queda corto. Así que claramente hoy tenemos que decir, bueno, Dios es uno solo y la Trinidad va más allá de nuestra comprensión.
pero la enseñanza es clarísima en la Escritura. Mira, unas más aquí en el Nuevo Testamento. Aquí tenemos la gran comisión, la gran comisión. Jesús ya despidiéndose nos dice que necesitamos eh, ir y hacer discípulos en todas las naciones. Y luego dice bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres identidades están dadas como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra está aquí claramente mostrando en la gran comisión que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Este fue llamado el bautismo de Jesús para diferenciarlo del bautismo de Juan, ¿no? El bautismo de Juan era para arrepentimiento de los pecados. El bautismo de Jesús era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando lees el libro de los Hechos, ahí dicen, ay, los bautizaron en el bautismo de Jesús. Sí, era porque estas fueron las palabras de Jesús, que así se debería hacer de ahora en adelante. Recibimos a Cristo como Salvador, recibimos a Jesús como Señor y vamos al agua del bautismo como una manera práctica de dar testimonio a todos de que yo soy un creyente. Y yo recuerdo el día que fui bautizado, a mí me bautizaron en un río, el pastor me sumergió en las aguas y dijo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí oí el nombre de Dios, el bautismo de Jesús, me lo aplicaron a mí, como está ahí en Mateo 28:19. Y por último, pues la bendición apostólica. Así que aquí tenemos en la bendición apostólica en 2 Corintios 13:14, pues mostraba de forma resumida el pensamiento trinitario de la iglesia antigua. La bendición que el apóstol Pablo daba siempre era la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Y estará en la bendición como se daba en esos tiempos. Así que aquí tienes algunas solamente de la larga lista de versículos bíblicos que dan cuenta de la Trinidad. Ahora, pues vamos a separar un poquito cada uno para hablar acerca digamos, la Trinidad, pero refiriéndonos primero a Dios el Padre. Consideremos pues brevemente a Dios como Padre en nuestro Señor Jesucristo. La revelación de Padre e Hijo tiene que ver con su propia revelación a nosotros en el contexto de la redención. O sea, nosotros entendemos que está Dios el Padre y Dios el Hijo porque tiene que ver con nuestra redención. Y entonces, pues, no significa que una vez Dios existió solo y después engendró al Hijo en algún momento dado. No, no. Son coiguales y coeternos todas las personas de la Trinidad. O sea, aquí pues nosotros no podemos como, bueno, reducir, ¿no? Otra vez, los léxicos le dan a la palabra griega monógenes como de la misma clase, o el término unigénito significa que Jesús no fue creado por el Padre, sino que es diferente al Padre. Nosotros somos hijos creados y además adoptados. Por lo tanto, no tenemos una naturaleza igual al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu, ni nada, porque nosotros somos creados y adoptados como hijos de Dios. En el capítulo 17 de Juan, Jesús oró que pudiera ser glorificado con la gloria que había tenido con el Padre antes de que el mundo fuera. Y bueno, ahí está nuestro Dios. Así que hay una revelación muy, muy grande, muy amplia en cuanto a lo que tiene que ver con Dios como nuestro Padre. Y pues mira, aquí también es importante decir que
como Pablo lo expresó allá en el libro de los Efesios, hablando de la familia, ¿no? Él dijo, bueno, el esposo y la esposa, y Cristo y la iglesia, y como el novio y la novia, y las bodas del Cordero y todo esto. Pero hay como toda una analogía en cuanto a la familia y Dios. Y ahí está pues Dios el Padre. Y sabe una cosa, pues últimamente se ha estado conversando mucho acerca de que los creyentes necesitamos tener una revelación y una relación con Dios como Padre. Eh, Nos es fácil relacionarnos con Dios en muchas maneras, ¿no? Como el Todopoderoso, como el Creador grandioso, el Señor Rey del universo. Y bueno, tenemos una comprensión de Dios por sus atributos y por su naturaleza realmente muy, muy impresionante. Pero nos cuesta esta intimidad, nos cuesta esta confianza, nos cuesta un poco esto de decirle a Dios, Abba, Padre, y con una intimidad tal que vaya de corazón a corazón. Lo interesante es que Dios lo quiere, Dios quiere que tú lo llames a Él, Padre. Dios espera que tú lo recibas y lo aceptes como Padre. Así que aquí un llamado para que nosotros podamos como orar, pedir ayuda a Dios y tener una relación con Él como Padre. Bueno, algunos más allá, hay ministerios hoy en día que están tratando de decir que hay como una herida paterna, que, que los creyentes o las personas en su relación con sus padres aquí en la tierra a veces no son relaciones tan buenas, es verdad, pero y que eso a veces les pone una limitación o les pone una tranca en cuanto a relacionarse con Dios como Padre. Bueno, hay un poco de verdad en esto. Si tú crees que esto es tu caso particular, pues pídele a Dios que te ayude, habla con algún creyente que tenga madurez, oren en ese sentido, pero tú debes empezar a disfrutar de una relación con Dios y como Padre, que Él sea tu Padre y tú su Hijo. Así que eso en cuanto a Dios. Pero este es el tema de la Trinidad. No nos vamos a desviar allá y vamos a irnos a Dios el Hijo. Dios el Hijo. Primero que todo, vamos a mirar acá en cuanto a su nacimiento virginal. Mateo 1 dice, José, hijo de David, eh, no temas recibir a tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahí cuando dice que la recibió pero no la conoció, quiere decir que pues no estuvo con ella como esposo, como hombre, porque pues esperaron a que naciera Jesús, el primogénito pues de María, podríamos decir, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Ahora, Dios, el Hijo, hace su entrada a esta tierra cumpliendo las profecías, pero también de una manera sobrenatural. Jesús nació de una virgen y cumpliendo las profecías, pero es algo sobrenatural, milagroso, único en la historia. O sea, esto realmente, básicamente, es una entrada completamente diferente a la de cualquier hombre. ¿Quién entró así en la historia? Solo Adán,
que fue formado del polvo de la tierra y sopló Dios en él aliento de vida. Y bueno, ahora tenemos a Adán con un día de nacido y ya un hombre completamente formado. Y ahora Jesús, formado en el vientre de una virgen por el Espíritu Santo. Es algo milagroso, completamente sobrenatural. Así que Dios promete a Abraham una bendición sobre su simiente y que a través de su simiente serán benditas todas las naciones. Jesús es hijo de Abraham. Dios promete a Isaí y a David, el rey David, una vara del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu. Y Mateo comienza su evangelio con las palabras: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Se cumplieron las profecías. Isaías profetiza de un niño que ha de nacer, que será llamado Dios fuerte, Padre eterno. Isaías 9, y ocupará el trono de David. Isaías dice claramente que nacerá de una virgen. Y así fue. Mateo lo relata. Y es muy importante la doctrina del nacimiento de Jesús, de una virgen, cumpliendo las profecías, pero de una manera sobrenatural. Mira, aquí pues claro que pues en el primer siglo y los siglos venideros, pero en el primer siglo, cuando se cumplían las profecías, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y será llamado Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Bueno, pues como no aceptaban a Jesús como el Mesías, pues tocaba empezar a decir un poco de cosas acerca de su entrada, de su nacimiento, de la Virgen. Y entonces hay una gran cantidad de mentiras que se han dicho en la historia como del pueblo judío acerca de Jesús. Pero negar esto sería casi que negar la deidad de Jesús. Si él hubiera tenido un padre humano, pues no sería el unigénito Hijo de Dios, el único infinito Hijo de Dios de la misma naturaleza del Padre. La Biblia sería pues indigna de confianza porque está completamente soportada sobre la profecía y el cumplimiento de la misma en Jesús, que nace de una virgen. Y más aún, o sea, todo lo sobrenatural de Dios, pues podría ponerse en duda si Jesús no hubiera nacido de una virgen conforme a las profecías. Pues lo sobrenatural, lo milagroso, lo poderoso de Dios, pues se pondría en duda. Pero él nació de una virgen, él murió en una cruz y resucitó al tercer día. O sea, ahí está el tema de Jesús, cumpliendo las profecías y haciendo su entrada como una segunda creación en cuanto a la humanidad. Y aquí entonces ya entramos en el tema de su naturaleza. La naturaleza de Jesús. Él tiene una naturaleza humana y él tiene una naturaleza divina. La confesión de Westminster, en cuanto a la naturaleza de la persona de Jesucristo, es así: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno de una sustancia, e igual con el Padre, cuando vino la consumación de los siglos, tomó sobre sí mismo la naturaleza del hombre con todas las propiedades esenciales y flaquezas comunes que de ella proceden, pero sin pecado. Entonces aquí lo vemos. Siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María de su sustancia, así que las dos naturalezas enteras, perfectas, distinguidas, la divina y la humana, fueron inseparablemente unidas en una persona, sin conversión, sin composición, sin confusión. Tal persona es verdadero Dios y verdadero hombre. Dígalo conmigo: Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre.
No hay confusión, no es que en un momento era la naturaleza de Dios y en otro momento la naturaleza humana y en algunas partes entonces era solo Dios y en otras solo. No, 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 no. O sea, uno solo, verdadero Dios, verdadero hombre, y este es Cristo Jesús, el Señor, el único mediador entre Dios y los hombres. Así que Jesús tenía una naturaleza divina y tenía una naturaleza humana. Sin embargo, era una sola persona, no era dos personas. Y bueno, esto es muy, muy interesante. Había un movimiento filosófico en el primer siglo que se llamaba el gnosticismo. Jesús conocía acerca de esta filosofía. El Evangelio de Juan y las cartas de Juan se escribieron para atacar esta falsa enseñanza llamada gnosticismo. El gnosticismo decía que la carne, que la materia es mala, que lo que es valioso es la parte espiritual, la parte interna. Esto era en esencia lo que decía el gnosticismo. Entonces, frente a Jesús y los eventos de Jesús, el Señor, pues tenían una gran lucha. Los gnósticos trataban de conciliar cómo era esto de Jesús. Entonces, pues Jesús tenía una materia, tenía un cuerpo y era santo, era bueno. Y entonces no podían conciliar esto. Entonces decían cosas muy absurdas, como que cuando Jesús está en la cruz, en algún momento su esencia espiritual y divina sale de él y se queda solo como el hombre cascarón. No, cosas raras, locas. Una falsa doctrina en verdad, pero mira cuánto daño hacía. Mira, Juan cuando escribió el Evangelio hizo todo el esfuerzo por mostrar que Jesús es Dios y Jesús es hombre. Por ejemplo, Juan dice cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro que él lloró para mostrar, no, él sentía, él derramaba lágrimas, pero luego de llorar viene y dice, Lázaro, ve, sal fuera. Y hay un milagro de poder de la resurrección, siendo todo el poder ahí de Dios en él. Cuando está en la cruz, pues expresiones de Jesús, pero también la lanza entrando agua, sangre. Sí fue Jesús, su cuerpo, fue Jesús, Dios. Así que ahí lo tienes. Imagínate esto. Jesús fue azotado con látigos, sin embargo, por sus llagas fuimos curados. Él dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, pero sin él nada de lo creado fue creado. Otro le ayudó a cargar la cruz, pero él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él creció en sabiduría y en estatura. Así lo dice Lucas 2, pero es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Bueno, es increíble nuestro Señor. Ahora, en cuanto a la naturaleza humana, bueno, ya hemos hablado muchísimo, pero el apóstol Juan advirtió, en punto 1, la naturaleza humana, en contra de una herejía que negaba la humanidad de Jesús. Juan dijo, queridos amigos, no le crean todo a los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron, que viene del mundo y de hecho ya está aquí. Así que aquí tenemos a Jesús, quien es un hombre 100%. Jesús no tuvo simplemente un roce con la humanidad. Él tomó para sí mismo una genuina naturaleza humana, con toda, con toda la, digamos, toda la experiencia humana. Mira, Jesús nació como un niño natural en un pesebre en Belén, fue envuelto en pañales. Tu, tu, tu nacimiento seguro que fue
mucho mejor que el que tuvo Jesús. Creció en la manera normal de un niño. Creció en sujeción a sus padres. Fue trazado a través de dos genealogías, una la de José y una que está en Mateo, y la otra que está en Lucas, que es la genealogía por el lado de María. Él es llamado la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, el hijo de David. Así que todas estas expresiones para referirse a que Jesús es de la raza humana. Fue tentado y probado en todas las áreas, pero sin pecado. Así que es. Él mismo se llama así mismo como el Hijo del Hombre, 70 veces, y se llama mediador Cristo hombre. Él es sumo sacerdote, tenía atributos humanos como sed, hambre, lágrimas, cansancio, derramó su sangre, murió, fue sepultado. Aún después de resucitar con un cuerpo glorificado, pudo invitar a Tomás a que lo tocara. En Apocalipsis él regresa a gobernar la tierra y se dice de él que está vestido con una ropa teñida de sangre y bueno, imágenes impresionantes de su gloria y su poder en el libro de Apocalipsis, pero se ve claramente que él está en esta condición como humano, pero es Dios al mismo tiempo. Gran misterio, ¿verdad? Porque ahora llegamos a la naturaleza divina de Jesús. Si nos acercamos al estudio de Jesús solo pues con los razonamientos humanos, pues de pronto solo nos quedamos en su humanidad, pero no, Jesús es Dios. Jesús es llamado Dios y Señor en el Nuevo Testamento. Tomás le responde, Señor mío y Dios mío, en Juan 20:28. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9:5. Juan 1:1. Y el verbo era Dios. O sea, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Hebreos 1:8, citando al Salmo 45. Y hay una gran lista, muchos más versículos que llaman a Jesús Señor y Dios, único Hijo de Dios, el unigénito, monogenes, el único del mismo tipo, no creado, de la misma naturaleza. Y bueno, Jesús en Juan 10 dijo, yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8. Y bueno, así. Atributos divinos adjudicados a Jesús, omnipotencia. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Colosenses 1:16-17. También omnisciencia, ¿recuerdan los atributos de Dios? Omnisciencia, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre. Wow, Juan 2:24-25, Jesús lo sabe. Y omnipresencia, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Eternidad. Él es antes de todas las cosas. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Inmutabilidad, Él no cambia. Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Creación.
Él estuvo ahí en la creación, como dice Colosenses 1, en Él fueron creadas todas las cosas. Santidad, y sabéis que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Otro atributo, Él perdona los pecados. Recuerden la historia del hombre que bajaron por el techo de esa casa y los amigos querían que Jesús los sanara. Y Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Todos se aterraron. ¿Quién es este que se atreve a decir que puede perdonar los pecados? Si solo Dios puede hacerlo. Es impresionante. Había claridad doctrinal. Solo Dios puede perdonar los pecados. Y él dijo que es más fácil decirle a este hombre, tus pecados son perdonados. O levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Para que sepan que el Hijo del Hombre, dijo Jesús, tiene tanto poder para perdonar los pecados. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Qué demostración de poder. Jesús es Dios. Todo juicio le es dado, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio le dio al Hijo. Jesús hizo declaraciones de sí mismo que serían absurdamente graciosas si Él no fuera Dios. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Solo lo puede decir Jesús porque Él es Dios. También pues habló muy amplia y claramente acerca de la relación que tenía con el Padre y con el Espíritu Santo. Cuando venga el Consolador, a quien yo lo enviaré del Padre, el Espíritu Santo de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Les conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, lo enviaré. Y bueno, aquí tenemos también que se le dio adoración a Jesús, algo que en la Biblia es muy importante, es a quien se adora. En el Éxodo dice, hay un solo Dios y solo a Él lo vas a adorar. Esto era una verdad muy clara. Cuando aparecieron ciertos personajes poderosos eh, y los humanos querían rendir adoración, no lo permitían. Ellos decían, no, solo hay que adorar a Dios. Los mismos apóstoles, cuando fueron a algunos lugares y usados por Dios y llenos del Espíritu Santo, hacían manifestaciones de poder, la gente alrededor quería adorarlos. Dicen, no, estos son dioses. Y ellos decían, no se puede adorar, no se puede adorar a los humanos. Al único que hay que adorar es a Dios. Esto clarísimo en las Escrituras. Aquí lo tenemos. En el nacimiento, pues entonces vemos aquí que a Jesús lo adoraron y Él lo permitió. Esto es muy importante entonces para ver que Él realmente es Dios. No te has de inclinar a ningún otro Dios, dice Éxodo. Sin embargo, aquí, por ejemplo, en Mateo 14 dice, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. En el nacimiento de Jesús, los sabios o los magos de Oriente vinieron y le rindieron adoración. Su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. En Mateo 2. Dios ordenó con respecto al Hijo y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, Hebreos 1:6. A quien sea que se le rinda adoración, él mismo es el verdadero Dios. Jesús es verdadero Dios. Es la segunda persona de la deidad, coigual y coeterno con el Padre. No hay ninguna duda en las Escrituras acerca de esto. Hay controversias
actualmente acerca de la Biblia, pues de las traducciones de la Biblia, porque la Biblia no está cambiando. No deje que esto lo confunda. La Biblia está ahí, las traducciones que nos están haciendo sobre los originales de las escrituras, ahí están. Pero ¿sabe una cosa? Algunos han querido decir que en las traducciones actuales se ha tratado de minimizar o quitar la divinidad acerca de Jesús, pero cada vez que estudiamos estos pasajes, todas sus relaciones, las inferencias, es que la doctrina de Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no solamente están en un versículo, están en muchos versículos y también están en muchas historias de la palabra de Dios. Yo te invito a que tú repases, revises nuevamente todo lo que tiene que ver acerca de Jesús, la profecía cumplida, su llegada, todos estos versículos que vemos en cuanto a que se le rinde adoración. O sea, en realidad necesitamos volver a afianzarnos en esta verdad. La corriente principal de la iglesia siempre ha mantenido la doctrina de la Trinidad y la deidad de Cristo. Algunos que pues niegan esto caen ya en el error y en la falsa doctrina o la falsa enseñanza. Y podríamos decir que aquellos que niegan que Jesús es Dios están en digamos, son falsos maestros, falsos profetas. Bueno, como si fuera poco, pues tenemos las obras de Cristo. Las obras de Cristo también son aquellas que nos están mostrando las cosas en cuanto a que Jesús era un trabajador. Él dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Una vez cuando los discípulos estaban preocupados por su necesidad de alimento, Jesús respondió diciendo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Aquí estamos viendo eso. Y bueno, vamos a ir un poquito avanzando porque pues tenemos que hacer mucha referencia a Jesús como Dios y como Señor. Había tres clases digamos, de líderes en el Antiguo Testamento. Ellos tenían diferentes roles y eran introducidos por el acto simbólico de la unción con aceite. El término Mesías significa el ungido. El ungido era apropiado para referirse a Cristo. Ahora, se debía cumplir con tres ministerios como ser perfecto profeta, perfecto sacerdote y rey, para que pudiera ser el ungido de Dios. Entonces, ¿cuáles son estos? Pues las obras de Cristo tienen que verse en esto. Cristo el profeta. Un profeta era comisionado por Dios para dar a conocer la voluntad de Dios al hombre. Y entonces cuando Cristo se levantó para dirigirse a la sinagoga de Nazaret, citó la profecía mesiánica de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a todos los oprimidos. Aquí tenemos entonces la función del profeta y Jesús pues tomó esa función. Había 5 cosas que hacían los profetas. Yo se las voy a mostrar rápidamente aquí en una diapositiva. Ellos, los profetas, tenían estas funciones: predicar, enseñar, discipular, predecir y hacer milagros. Y todo esto lo hizo Jesús. Aquí cumplió las obras de profeta. Predicó más de 50 discursos de Jesús registrados en el Nuevo Testamento. O sea, ahí está. Enseñó, pues la palabra habla mucho acerca de la enseñanza de Jesús. La palabra maestro es usada más de 40 veces en los evangelios. Discipuló, muy relacionado con la enseñanza.
era hacer discípulos. En la primera misión de predicación de Jesús, lo siguiente es relatado por Marcos. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo Jesús, vengan en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Marcos 1:16. Y luego Marcos otra vez declara, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Otra función del profeta era predecir. Era muy importante función del profeta decir o hablar acerca de eventos futuros. Si las predicciones de un profeta se cumplían, este profeta era de Dios, pero también tenía que glorificar el nombre de Dios. Y eso hizo Jesús. Él habló acerca de eventos futuros y además que habló de esos eventos futuros, él pues se cumplieron y le dio la gloria a su Padre. Él habló de su propia muerte y resurrección, él habló de la persecución de la iglesia, él habló de la venida del Espíritu Santo, él habló de la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, que se cumplió en el año 70. Él habló de lo que iba a acontecer al final de los tiempos. Hoy estamos viendo las palabras de Jesús cumpliéndose en nuestros ojos como la iglesia al final de los tiempos. Él habló acerca del triunfo de la iglesia y pues todo esto realmente ahí está claro. Y por último, lo que hacían los profetas también era hacer milagros. Era una señal de los profetas. Usted puede leer ahí Eliseo, Elías y todos estos profetas hacían tantos milagros. Pero aquí Jesús, bueno, lea los evangelios y usted va a ver la cantidad de milagros que hizo. Y más, Juan capítulo 20 dice que los libros, no se podrían contar los libros en los que se escribieran todas las señales que hizo Jesús. Bueno, esa era como una de las obras de Jesús, Jesús el profeta. Otra era Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Mientras que el profeta representa a Dios delante de los hombres, el sacerdote representa al hombre delante de Dios. Hay tres cosas que caracterizan la obra del sacerdote. Jesús es uno con los hombres, o sea, es tomado de ellos y representa a los hombres. Esto es muy importante, es uno, y pues Jesús tiene, ya lo vimos, una naturaleza de hombre 100%, así como de Dios. También Jesús ofrece sacrificios por la expiación de los pecados. Esto todo venía con unas tipologías del Antiguo Testamento y Jesús cumplió todo esto en sí mismo. Y también el sacerdote es uno que es mediador e intercesor. Jesús no solo murió por los pecados como Cordero de Dios que quita el pecado, sino que Jesús también nos representa al lado del trono del Padre, ahí a la diestra, intercediendo por nosotros. En resumen, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y no puedo pasar aquí sin mencionar el hecho de que tú debes comprender que allí está en el trono Jesús hablando en tu favor. Imagínate eso. Jesús diciendo, Padre, mira, Padre, observa, Padre. Y está hablando de ti y hablando en tu favor. Bueno, tienes el más grande intercesor, en Jesús el Señor. Así que puedes hablar al Padre en el nombre de Jesús. Él te representa, Él es tu sumo sacerdote. Y bueno, aquí pues no es como el tiempo no nos da, pero la orden de Jesús de sacerdocio es la orden de Melquisedec. Recuerda que los sacerdotes venían por el linaje de Leví y Jesús es del linaje de Judá. Entonces algunos dirían, ay, pero ¿cómo así? Si los sacerdotes eran levitas y Jesús es judío, pero hay una orden que se llama de Melquisedec y por ahí Jesús cumplió todos los requerimientos para ser nuestro sacerdote. Y también, bueno,
tenemos que decirlo, Jesús es nuestro Rey. Obras de Cristo, Jesús nuestro Rey. Hemos visto la categoría de profeta, de sacerdote, de rey. Como profeta, portador de mensajes. Como sacerdote, hizo expiación por los pecados. Y como rey, pues posee el cetro, gobierna sobre todo el cielo y la tierra le pertenecen. Y pues Moisés profetizó la venida de Jesús como profeta. Isaías predijo su venida como sacerdote. Y Daniel lo vio como rey venidero. Y dice así Daniel 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida en el orden de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. El ángel anunció el nacimiento de Jesús a María como una proclamación real, así que tenemos que decirlo claramente, Jesús es el Rey. Vino como un rey. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mateo 2:2, así lo preguntaron esos sabios de Oriente. Cristo representó su reino presente y futuro. Jesús vino a Galilea predicando ese reino, diciendo, en el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Jesús lo proclamó y nosotros debemos caminar en la verdad de que somos parte del reino de Dios. Ahora, como culminación de la obra de Cristo sobre la tierra, Él vendrá otra vez para reinar sobre su reino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Puede ver Apocalipsis 19, el 20 y el 22, bueno, esos últimos 3 capítulos de la Biblia que hablan acerca de Jesús, el Rey que viene pronto. Juan engrandece la obra real de Jesús y dice así en Apocalipsis 1, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo estoy esperando que venga Jesús, mi Rey, mi Señor. Oremos, clamemos, pidamos a Dios que venga pronto. Y por último, pues ya con estas declaraciones acerca de Jesús, nuestro Señor y Dios, nuestro Rey soberano, nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro Rey, claro que sí, pues tenemos que hablar de la tercera persona de la Trinidad y es Dios el Espíritu Santo. En realidad hay toda una doctrina específica acerca de Dios el Espíritu Santo. Aquí solamente vamos a referirnos en los minutos que nos quedan en cuanto al tema de la personalidad del Espíritu Santo y su deidad. Pero, como les digo, básicamente hay todo un estudio porque pues del Espíritu Santo tenemos que hablar del bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo hay que hablar de los dones espirituales, del Espíritu Santo hay que hablar del fruto del Espíritu, pero esta es toda una doctrina que merece casi una conferencia únicamente para hablar de Dios el Espíritu Santo. Pero en lo que se refiere a la Trinidad, entonces vamos a hablar solamente en cuanto a su personalidad. Algunos falsos profetas, falsos maestros y falsa enseñanza tratan de reducir al Espíritu Santo como un poder, una fuerza, una influencia, pero la verdad es que Él es una persona con la cual nos podemos relacionar. La palabra griega neuma, la palabra hebrea ruah, tienen el mismo significado de aliento o viento, al igual que espíritu. Si uno piensa en el Espíritu Santo solamente como aliento o fuerza de Dios, entonces sería algo como impersonal.
y no como un ser con una identidad separada del Padre y del Hijo. Pero Él es realmente alguien que tiene una identidad. Es Dios, Espíritu. Se usan pronombres personales en relación a Él. O sea, Juan y Efesios, a pesar de que la palabra griega para espíritu es como neutra, sin embargo le ponen un artículo para referirse al Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a la verdad, Juan 16. Él me glorificará. Pablo en Efesios 1, 13 y 14 usa un pronombre para referirse al Espíritu. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién es las arras de nuestra herencia? O sea, hay que poner mucha atención a esa construcción griega que da pronombre, que se refiere a él con estos artículos y pronombres, para que nosotros sepamos que se refiere a una persona. Ahora, también es interesante que se le atribuyen características personales, ¿no? O sea, posee inteligencia, emociones, sentimientos, voluntad. Posee inteligencia. Mira, aquí en Primera de Corintios 2, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aún más, la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento son dones dados por el Espíritu Santo. Por eso hay que estudiar un poco los dones espirituales, pero Él es inteligente, posee emociones, sentimientos. Mira que la Biblia dice que se puede contristar, o sea, entristecer al Espíritu Santo con nuestras decisiones, palabras. Imagínese, cristiano sellado con el Espíritu Santo, la persona de Dios en ti, y tú tomando decisiones de pecado, hablando pecados, haciendo, pues el Espíritu Santo se entristece, es que Él está contigo, te acompaña todo el tiempo. Y por eso aquí la Biblia habla de esto. El Espíritu Santo posee voluntad, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, reparte a cada uno, o sea, escoge, elige, da como Él quiere. Esas son cosas que se le atribuyen al Espíritu Santo. Características personales, acciones personales, ¿no? Habla, Hechos 13, testifica, Juan 15, enseña, Juan 14, 26, intercede, Romanos 8, 26. El Espíritu mismo intercede por ti. Guía, Juan 16. Manda y ordena en Hechos 13. Hace milagros en Hechos 8. Bueno, reacciones personales son adjudicadas a su Espíritu. El Espíritu Santo ha demostrado ser una persona de acuerdo a sus sentimientos que dice que posee como resultado de ciertas acciones humanas. Por ejemplo, puede ser perturbado o angustiado por acciones humanas. Se le puede mentir. ¿Te acuerdas cuando Ananías y Zafira, por qué han mentido al Espíritu? Bueno, el Espíritu Santo se relaciona como una persona, con el Padre, en la fórmula bautismal, en el bautismo de Jesús, pues el Padre, el Hijo, el Espíritu, iguales. Así que Él está ahí como una persona. Ahora, Él es Dios, ¿sí? Aquí entonces vamos a mirar el Espíritu Santo, su personalidad, ya lo vimos, su divinidad. Entonces, en cuanto a su divinidad, aquí tenemos, se le llama Dios. Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Lo llaman Dios.
También se le adjudican atributos divinos eternos. Él es eterno, Él es omnisciente, Él es omnipresente, omnipotente, santo, paciente, santo. Él tiene amor, pero ruego, hermanos, que nuestro Señor, y por el amor del Espíritu, así que ahí está, se le atribuyen obras divinas, creador, profecía, intercesión, inspiró las escrituras. Esto es muy importante, segunda de Pedro 1:21. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver sus nombres. Algo en relación a sus nombres, pues Él es llamado Espíritu Santo, Lucas 11, ya lo vimos. Es llamado el Espíritu de Dios en 1 Corintios 3. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, eso fue en Juan 3, es llamado el Espíritu. El Espíritu de Jehová, así lo llama Isaías 11. El Espíritu del Dios vivo, 2 Corintios 3. El Espíritu de Cristo, Romanos 8:9. El Espíritu de su Hijo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Es por el Espíritu Santo que somos impulsados a tener una relación con Dios como Padre y lo llamamos Abba. El Espíritu de Jesucristo en Filipenses 1 y el Consolador, Paracleto, uno al lado de él como abogado. Tremenda relación con el Espíritu Santo. Y bueno, en los últimos minutos que nos quedan, pues vamos a ver como sus símbolos. Aquí los tenemos. Son 6 símbolos que se refieren al Espíritu Santo. Como viento, el viento sopla de donde quiera, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Uno de los significados de las palabras griega y hebreo para espíritu es aliento o viento. En el día de Pentecostés vino un viento recio. El viento simboliza lo invisible y presente en todo lugar, poder e influencia en nuestra vida. Ese es viento. Otro símbolo es el aceite. Se utilizaba aceite en la unción de reyes y sacerdotes. Simboliza la investidura del Espíritu Santo. Por supuesto, paloma. El Espíritu descendió sobre Jesús en su bautismo en forma de paloma. Simboliza pues pureza, inocencia, belleza, amor. Bueno, los siguientes 3 son agua. El agua simboliza frescura, satisfacción, fertilidad del Espíritu. Fuego, el fuego habla del poder y la limpieza del Espíritu. Y vino. El vino parece centrar la atención en la estimulación espiritual y el gozo de la presencia interna del Espíritu. Estos son algunos de los símbolos que tenemos en cuanto al Espíritu Santo. Cada uno de ellos para mostrarnos una relación como muy especial que podemos tener con el Espíritu de Dios. Y voy a aprovechar los últimos minutos que nos quedan para concluir esta parte de la Trinidad y especialmente hablando del Espíritu Santo como Dios, que según la promesa de Jesús, está con nosotros como divino consolador, que somos sellados por Él y como creyentes en Jesucristo, permitimos que Él nos bautice con su Espíritu Santo, con poder y fuego. Es la verdad. Nosotros somos cristianos que tenemos esa llenura del Espíritu Santo y que tenemos ese bautismo con el Espíritu Santo. Si tú no tienes el bautismo con el Espíritu Santo, pídelo a Dios en el nombre de Jesús y Él te dará esta experiencia posterior a la salvación maravillosa. Un segundo regalo sin igual. No es que no tengas el Espíritu de Dios como promesa y sello, pero la Biblia habla claramente de una
de un regalo que se llama el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, en estos tiempos que vivimos, donde realmente hay tanta incertidumbre, pues tenemos que reconocer que el Espíritu de Dios lo sabe todo, es Dios mismo. Así que tú vives con esperanza porque el Espíritu de Dios está contigo y te da la seguridad y la claridad de que Dios tiene control de todas las cosas. También en estos tiempos que vivimos, no solamente de incertidumbre, sino también de una gran incredulidad y desesperanza, entonces nosotros que tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, pues vamos a manifestar su poder. Tenemos que apasionarnos por el Espíritu de Dios y vivir en su poder. Es este símbolo de fuego, este símbolo de aceite, debe reflejarse en la conducta y en las obras de los creyentes, para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. Vamos a poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán en el nombre de Jesús. Vamos a fluir en los dones espirituales con poder y gran gloria para que Dios sea exaltado. Verán las obras, dijo Jesús, que ustedes hagan como cristianos cuando empiezan a ser como luz y glorificarán al Padre en los cielos, todos los que aprecian esto. Así que, cristiano, esta conferencia de teología o doctrina de Dios debe concluir en el hecho de que ahora que tú conoces lo fundamental, lo básico de Dios, te relaciones con Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu plenamente. Que de verdad puedas tener una relación con tu Padre Celestial íntima. Que de verdad puedas disfrutar de las obras de Jesús como profeta, sacerdote y rey. Y que por favor vivas bajo la unción, bajo la gracia, asunción al Espíritu de Dios en estos tiempos que se requiere mostrar este poder de Dios y este gozo de Dios. Por eso uno de los símbolos del Espíritu es el vino, porque parece que todas las circunstancias, parece que todos los asomos de guerra, parece que todo este tema de la pandemia, parece que todo este tema en cuanto al sufrimiento, el dolor, claro que esto es real y estas circunstancias están ahí, pero tú tienes el Espíritu de Dios, puedes vivir con gozo tu vida cristiana, tu vida cada día lleno del Señor. Así que oremos y dejemos que de verdad esta revelación progresiva que ha llegado hasta nosotros hoy al final de estos días, en estos tiempos finales, que tenemos toda la Biblia, pues que de verdad esto que aprendemos de Dios nos permita tener una intimidad, una seguridad, un caminar en obediencia, una vida que glorifique a Dios plenamente. Ora conmigo, por favor, cierra tus ojos, pídele al Señor. Amado Padre, gracias. Gracias porque tú eres el que ha querido que nosotros te conozcamos. Tú nos amaste primero. Tú también, Señor Dios, nos has dado un camino para seguir. Nos has dejado tu palabra inspirada para que nosotros no tengamos dudas de quién eres y de lo que quieres. Gracias por esa revelación que has hecho. Gracias, Señor y Dios, por permitirme acercarme a ti como un hijo muy amado, muy querido. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que me acompañan, porque podemos decir con toda seguridad que tú eres nuestro Padre Celestial, cuidador, en una relación íntima. Gracias por Jesús, Dios el Hijo, que vino a salvarnos y a rescatarnos, a perdonarnos, que cumple bien su rol de profeta, su rol de sacerdote, intercesor, mediador, su rol como rey. Gracias, Rey mío Jesús, mi Señor. Ven pronto, Jesús. Y yo te doy gracias por el Dios, el Espíritu Santo,
el Espíritu de Dios que me guía a toda verdad, el Espíritu de Dios que me impulsa a vivir en obediencia, este Espíritu de Dios que es fuego, que es vino, que es aceite, que es agua, frescura. Gracias, Señor, que yo pueda comprender mejor la obra del Espíritu en estos tiempos sobre mi vida y que pueda vivir en esta relación contigo, mi Señor, plenamente. Gracias por estos espacios que abren comprensión de los tiempos para que podamos tener estas clases y ser edificados unos a otros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Aleluya. Mis hermanos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final con estas clases. Aquí estamos para seguir sirviendo al pueblo de Dios con diferentes conferencias. No me queda más que desearles una muy buena noche, que por favor sigan repasando, leyendo acerca de esto. Si usted quiere la sección de la doctrina que corresponde a la teología del libro Fundamentos de Teología Pentecostal, solamente avíseme o escriba a Comprensión de los Tiempos y ahí le haremos llegar este material. Que Dios les bendiga.